ves las grietas, sientes las corrientes, y de repente, estáis solos. Si habéis sentido esto, si habéis experimentado esa lucidez que, en lugar de conectaros, os ha puesto detrás de un cristal invisible, sabed que no os estáis volviendo locos. No estáis rotos. Simplemente estáis despertando a una realidad más profunda, y el primer trago de esa agua clara es, a menudo, amargo y solitario. Es el paradójico peaje de la conciencia. Cuanto más veis, más aislados os sentís de aquellos que siguen durmiendo plácidamente. Os habéis convertido en el único espectador despierto en una sala de cine donde todos los demás creen que la película es real. Intentáis susurrarles que solo es una proyección, pero están demasiado inmersos en el drama. ¿Cómo se puede, entonces, navegar un mundo que ya no percibís de la misma manera? Aquí es donde comienza el viaje, y su primera etapa es casi siempre la frustración, el impulso del Mesías. Sentís una urgencia casi febril por mostrar a los demás lo que veis. Es un acto de amor, en el fondo. No queréis que sufran. No queréis que sigan chocando contra los mismos muros invisibles. Os convertís en una especie de Don Quijote moderno, luchando no contra molinos de viento, sino contra las cómodas ilusiones de los demás. Señaláis las cuerdas del titiritero, pero la gente solo quiere disfrutar del baile de las marionetas. Les habláis de la corriente profunda del Tajo, de su fuerza y su peligro, pero ellos solo ven el bonito reflejo del sol en la superficie. Y cuando insistís no os ven como un guía, sino como alguien negativo, un aguafiestas que ha venido a arruinarles la tarde. La reacción más común no es la curiosidad, sino la defensa, porque vuestra visión, sin que os deis cuenta, amenaza los cimientos de su realidad. Y nadie renuncia a su mundo sin luchar. Así que os llaman cínicos, arrogantes o deprimidos. Y tras recibir suficientes portazos en la cara, el alma se cansa. Se agota. Pero aquí es donde ocurre el primer giro sutil. El agotamiento da paso a una nueva estrategia, el silencio, el retiro. Si no podéis hacerles ver, decidís al menos proteger vuestra propia paz. Dejáis de intentar convencer, dejáis de señalar las cuerdas. Os sentáis en vuestra butaca del teatro y simplemente observáis la función, en silencio. Es en esta fase cuando echáis raíces como ese olivo centenario del que hablaba la premisa, fuerte, profundo, anclado en una tierra dura pero solo. Completamente solo. Este silencio es un bálsamo al principio. Es un alivio. Ya no hay lucha, ya no hay desgaste. Construís una fortaleza de quietud a vuestro alrededor. El problema es que las fortalezas, aunque protegen, también aíslan. Os convertís en un observador experto de la condición humana, veis los patrones, anticipáis los movimientos, comprendéis las motivaciones ocultas con una claridad asombrosa, pero lo hacéis desde la distancia, desde detrás del cristal, y la soledad, que al principio era un refugio, empieza a sentirse como una celda. Ahora, observad lo que sucede a continuación, porque este es el paso más peligroso del camino. El silencio y la observación, si no se manejan con cuidado, pueden empezar a fermentar, y lo que fermenta es el ego. El aislamiento puede convertirse en un sentimiento de superioridad. Yo veo, ellos no. Yo entiendo, ellos son ignorantes. Yo estoy despierto, ellos duermen. Este es el veneno más sutil, porque se disfraza de sabiduría. Os sentís especiales, distintos. Y en cierto modo lo sois, pero el ego toma esa diferencia y la convierte en un arma de separación. Empezáis a juzgar a los que bailan en la superficie del río. Os mofáis internamente de su ingenuidad. Vuestra claridad, que nació de un anhelo de verdad, se convierte en una fuente de desdén. Y este es el verdadero infierno. Estar rodeado de gente y sentir una profunda desconexión, no por incomprensión, sino por un orgullo silencioso. Los antiguos místicos, como San Juan de la Cruz, hablaron de esto. Lo llamaron la noche oscura del alma, un estado de profunda separación de lo divino y de los demás. No se trata de religión, se trata de conexión. Y en esta fase, la conexión se ha roto por completo. Os habéis convertido en un rey, en un castillo vacío. Pero aquí es donde esto se vuelve relevante para vosotros de una forma nueva, porque esa noche oscura no es un destino final, es una transición. La sabiduría ancestral, desde los estoicos hasta los místicos cristianos, nos enseña que este punto de quiebre es, en realidad, una puerta. La pregunta que emerge de esa soledad arrogante es, ¿de qué sirve toda esta claridad si me condena a vivir sin amor, sin conexión,
sin pertenencia. ¿De qué sirve conocer la profundidad del río si no puedo volver a nadar en él? Y esa pregunta, esa humildad que nace del dolor de la separación, es la llave que lo cambia todo. No estáis destinados a ser un Quijote frustrado ni un observador amargado. Esas son solo paradas en el camino, hay una tercera vía. Aquí está la hermosa verdad. El propósito de vuestra visión no era convertiros en un reformador del mundo. Tampoco era aislaros en una torre de marfil de superioridad intelectual. El propósito de ver la corriente profunda del río no es gritar a los demás que hay una corriente. Es aprender a navegarla a vosotros mismos. Con maestría. Con gracia. La claridad no es un arma para luchar contra el mundo, es una brújula para moveros dentro de él. Una vez que aceptáis esto, todo cambia. Ya no necesitáis que los demás vean lo que vosotros veis. Su ceguera deja de ser vuestra carga. Ya no os ofende su amor por la superficie. Entendéis que cada uno está en su propio viaje, en su propia parte del río. Y vosotros, con vuestro conocimiento de las profundidades, podéis hacer algo que antes era impensable. Podéis volver a entrar en el agua. Podéis participar en el baile, pero ahora, sin ser arrastrados por las corrientes invisibles. Vuestra visión se transforma de una fuente de aislamiento a una herramienta de discernimiento selectivo. Ahora podéis elegir vuestras conversaciones. Podéis elegir vuestras batallas, que serán muy pocas. Podéis elegir vuestras conexiones, que serán mucho más profundas y auténticas. Ya no operáis desde la necesidad de cambiar a nadie, sino desde la sabiduría de saber con quién, cuándo y cómo conectar. Os volvéis estratégicos en vuestra entrega, como un buen jardinero que sabe que no todas las semillas crecerán en cualquier tierra. Dejáis de malgastar vuestra energía. El olivo deja de intentar crecer en el pantano y se regocija en su propia tierra fértil, por pequeña que sea. Y lo que descubrís es una nueva forma de paz, una paz inquebrantable. Porque vuestra serenidad ya no depende de que el mundo exterior valide vuestra visión. Depende únicamente de vuestra capacidad para navegarlo con ella. Así que daos permiso para dejar de ser el Quijote, dejad los molinos en paz, daos permiso para abandonar el puesto de observador cínico en la torre. La vida no está para ser vista desde una ventana, vuestra condena nunca fue una condena, fue un entrenamiento intensivo para convertiros en un maestro navegante del río de la vida. Ahora conocéis las rocas, los remolinos y los lugares de calma. Vuestra visión no es un muro que os separa del mundo, es el mapa que os permite caminar por él sin perderos jamás. No sois un faro solitario advirtiendo de una tormenta, sois el capitán que conoce íntimamente el mar y que por fin elige cuándo y cómo navegar en paz. ¿Alguna vez has deseado poder cerrar los ojos de nuevo? No los ojos físicos, sino los otros, los que se abrieron sin tu permiso. Si has sentido esto, este anhelo de volver a la cómoda oscuridad, no estás solo. No te estás rompiendo. Simplemente estás experimentando la primera y más amarga etapa de la verdadera lucidez. Es la gran paradoja de la conciencia. Creías que despertar, que ver por fin las corrientes ocultas que mueven el mundo, te traería paz o conexión. Pero en su lugar, ha traído un cristal. Un cristal invisible, pero increíblemente sólido que se ha levantado entre tú y los demás. Ahora los observas. Ves el baile en el que participan con tanta entrega. Escuchas sus conversaciones sobre el tiempo, el trabajo, las trivialidades, y te das cuenta de que ya no compartís el mismo suelo. Ellos están en el escenario, creyendo que el drama es real, y tú, de repente, te has convertido en el único espectador en un patio de butacas vacío. Y duele. Duele porque una parte de ti aún anhela la simpleza de creer en la obra. Sientes un impulso, casi una obligación, de advertirles. De decirles que el río en el que tan alegremente chapotean tiene una corriente profunda y peligrosa que no están viendo. Les señalas la fuerza invisible del Tajo, pero ellos solo ven el hermoso reflejo del sol en la superficie. Insistes, con amor, con urgencia, y en sus ojos no ves comprensión sino recelo. Te conviertes en el aguafiestas, en la voz que arruina la canción. Y es aquí donde nace la pregunta que te ha traído hasta este lugar, hasta esta voz. ¿Qué se hace con una verdad que nadie más quiere ver? ¿Cómo se vive con una visión que, en lugar de liberarte, parece haberte condenado a la más profunda de las soledades? El primer impulso es casi siempre el mismo, el impulso del Mesías. Sientes una urgencia casi febril por mostrarles lo que ves. En el fondo, es un acto de amor. No quieres que sufran,
No quieres que sigan chocando contra los mismos muros invisibles que tú ya has identificado. Te conviertes en una especie de Quijote moderno, luchando no contra molinos de viento, sino contra las cómodas ilusiones de los demás. Señalas las cuerdas del titiritero, pero la gente solo quiere disfrutar del baile de las marionetas. Les hablas de la corriente profunda del Tajo, de su fuerza y su peligro, pero ellos solo ven el bonito reflejo del sol en la superficie, y cuando insistes no te ven como un guía, sino como alguien negativo, un aguafiestas que ha venido a arruinarles la tarde. La reacción más común no es la curiosidad, sino la defensa, porque tu visión, sin que te des cuenta, amenaza los cimientos de su realidad. Y nadie renuncia a su mundo sin luchar. Así que te llaman cínico, arrogante o deprimido, y tras recibir suficientes portazos en la cara, el alma se cansa, se agota. Pero aquí es donde ocurre el primer giro sutil. El agotamiento da paso a una nueva estrategia, el silencio, el retiro. Si no puedes hacerles ver, decides al menos proteger tu propia paz. Dejas de intentar convencer, dejas de señalar las cuerdas, te sientas en tu butaca del teatro y simplemente observas la función, en silencio. Es en esta fase cuando echas raíces como ese olivo centenario del que hablaba la premisa, fuerte, profundo, anclado en una tierra dura pero solo, completamente solo. Este silencio es un bálsamo al principio, es un alivio, ya no hay lucha, ya no hay desgaste. Construyes una fortaleza de quietud a tu alrededor. El problema es que las fortalezas, aunque protegen, también aíslan. Te conviertes en un observador experto de la condición humana, ves los patrones, anticipas los movimientos, comprendes las motivaciones ocultas con una claridad asombrosa, pero lo haces desde la distancia, desde detrás del cristal. Y la soledad, que al principio era un refugio, empieza a sentirse como una celda. Ahora, observad lo que sucede a continuación, porque este es el paso más peligroso del camino. El silencio y la observación, si no se manejan con cuidado, pueden empezar a fermentar. Y lo que fermenta es el ego. El aislamiento puede convertirse en un sentimiento de superioridad. Yo veo, ellos no. Yo entiendo, ellos son ignorantes. Yo estoy despierto, ellos duermen. Este es el veneno más sutil, porque se disfraza de sabiduría. Te sientes especial, distinto. Y en cierto modo lo eres. Pero el ego toma esa diferencia y la convierte en un arma de separación. Empiezas a juzgar a los que bailan en la superficie del río. Te mofas internamente de su ingenuidad. Tu claridad, que nació de un anhelo de verdad, se convierte en una fuente de desdén. Y este es el verdadero infierno. Estar rodeado de gente y sentir una profunda desconexión, no por incomprensión, sino por un orgullo silencioso. Los antiguos místicos, como San Juan de la Cruz, hablaron de esto. Lo llamaron la noche oscura del alma, un estado de profunda separación de lo divino y de los demás. No se trata de religión, se trata de conexión, y en esta fase, la conexión se ha roto por completo, te has convertido en un rey en un castillo vacío. Pero aquí es donde esto se vuelve relevante para vosotros de una forma nueva, porque esa noche oscura no es un destino final, es una transición. La sabiduría ancestral, desde los estoicos hasta los místicos cristianos, nos enseña que este punto de quiebre es, en realidad, una puerta. La pregunta que emerge de esa soledad arrogante es, ¿de qué sirve toda esta claridad si me condena a vivir sin amor, sin conexión, sin pertenencia? ¿De qué sirve conocer la profundidad del río si no puedo volver a nadar en él? Y esa pregunta, esa humildad que nace del dolor de la separación, es la llave que lo cambia todo. No estáis destinados a ser un Quijote frustrado, ni un observador amargado, esas son solo paradas en el camino. Hay una tercera vía. Aquí está la hermosa verdad. El propósito de vuestra visión no era convertiros en un reformador del mundo. Tampoco era aislaros en una torre de marfil de superioridad intelectual. El propósito de ver la corriente profunda del río no es gritar a los demás que hay una corriente. Es aprender a navegarla vosotros mismos. Con maestría. Con gracia. La claridad no es un arma para luchar contra el mundo, es una brújula para moveros dentro de él. Una vez que aceptáis esto, todo cambia. Ya no necesitáis que los demás vean lo que vosotros veis. Su ceguera deja de ser vuestra carga. Ya no os ofende su amor por la superficie. Entendéis que cada uno está en su propio viaje, en su propia parte del río.
Y vosotros, con vuestro conocimiento de las profundidades, podéis hacer algo que antes era impensable. Podéis volver a entrar en el agua. Podéis participar en el baile, pero ahora, sin ser arrastrados por las corrientes invisibles. Observad cómo ocurre esta transformación. Es un cambio sutil pero total. Vuestra visión se transforma de una fuente de aislamiento a una herramienta de discernimiento selectivo. Ahora podéis elegir vuestras conversaciones. Podéis elegir vuestras batallas, que serán muy pocas. Podéis elegir vuestras conexiones, que serán mucho más profundas y auténticas. Ya no operáis desde la necesidad de cambiar a nadie, sino desde la sabiduría de saber con quién, cuándo y cómo conectar. Os volvéis estratégicos en vuestra entrega, como un buen jardinero que sabe que no todas las semillas crecerán en cualquier tierra. Dejáis de malgastar vuestra energía en suelos estériles, en oídos que no están listos para escuchar. El olivo deja de intentar crecer en el pantano y se regocija en su propia tierra fértil, por pequeña que sea. Y lo que descubrís es una nueva forma de paz. Una paz inquebrantable. Porque vuestra serenidad ya no depende de que el mundo exterior valide vuestra visión. Depende únicamente de vuestra capacidad para navegarlo con ella. Aquí es donde la sabiduría de los antiguos cobra vida en vuestro día a día. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino su percepción de él. Los místicos no pretendían enseñar a toda la humanidad a levitar, sino encontrar su propio centro de gravedad divino. No se trata de cinismo ni de resignación. Es la forma más elevada de pragmatismo espiritual. Es entender que vuestra energía es finita y sagrada. Preguntaos, ¿dónde quiero invertir mi claridad? ¿En la frustración de intentar abrir ojos cerrados o en la construcción de puentes sólidos con aquellos pocos que sí están listos para cruzar? El Quijote que había en vosotros se retira, no derrotado sino habiendo encontrado una misión más sabia. El observador en la torre baja por fin las escaleras, no para unirse a la ceguera general, sino para caminar entre la gente con los ojos bien abiertos, eligiendo cada paso con una intención impecable. Pero antes de que podáis abrazar plenamente este nuevo poder, debéis hacer las paces con el duelo por la conexión simple que perdisteis, el duelo por la persona que erais antes de que se rompiera el velo. Tenéis que permitiros sentir la tristeza de esa pérdida, porque solo atravesándola podréis llegar a la aceptación serena. Es el último peaje, la última lágrima que riega las raíces de vuestro olivo. No os saltéis este paso. Honrad al inocente que fuisteis, al que creía en la obra de teatro, porque su corazón puro fue el motor que os impulsó a buscar la verdad en primer lugar. No lo juzguéis. Dadle las gracias, y luego suavemente dejadlo ir, porque lo que os espera al otro lado de ese duelo no es un vacío, sino una plenitud distinta. Una conexión basada no en ilusiones compartidas, sino en una resonancia de almas. Ya no buscáis a gente que piense como vosotros, sino a gente cuya presencia se sienta como el hogar. Y es aquí donde la soledad se desvanece, no porque el mundo haya cambiado, sino porque vosotros habéis aprendido a encontrar vuestra tribu, no por sus opiniones, sino por su vibración. Vuestra visión, vuestra supuesta condena, se convierte en el filtro más preciso que existe para atraer a las personas correctas y repeler suavemente a las que no lo son. Y esa, quizás, es la magia más profunda de todas. Pero aquí está la hermosa verdad. El propósito de vuestra visión no era convertiros en un reformador del mundo, tampoco era aislaros en una torre de marfil de superioridad intelectual. El propósito de ver la corriente profunda del río no es gritar a los demás que hay una corriente, es aprender a navegarla vosotros mismos. Con maestría, con gracia. La claridad no es un arma para luchar contra el mundo, es una brújula para moveros dentro de él. Una vez que aceptáis esto, todo cambia. Ya no necesitáis que los demás vean lo que vosotros veis. Su ceguera deja de ser vuestra carga. Ya no os ofende su amor por la superficie. Entendéis que cada uno está en su propio viaje, en su propia parte del río, y vosotros, con vuestro conocimiento de las profundidades, podéis hacer algo que antes era impensable. Podéis volver a entrar en el agua. Podéis participar en el baile, pero ahora, sin ser arrastrados por las corrientes invisibles. Observad cómo ocurre esta transformación, es un cambio sutil pero total. Vuestra visión se transforma de una fuente de aislamiento a una herramienta de discernimiento selectivo. Ahora podéis elegir vuestras conversaciones, podéis elegir vuestras batallas, que serán muy pocas, podéis elegir vuestras conexiones, que serán mucho más profundas y auténticas.
Ya no operáis desde la necesidad de cambiar a nadie, sino desde la sabiduría de saber con quién, cuándo y cómo conectar. Os volvéis estratégicos en vuestra entrega, como un buen jardinero que sabe que no todas las semillas crecerán en cualquier tierra. Dejáis de malgastar vuestra energía en suelos estériles, en oídos que no están listos para escuchar. El olivo deja de intentar crecer en el pantano y se regocija en su propia tierra fértil, por pequeña que sea. Y lo que descubrís es una nueva forma de paz. Una paz inquebrantable. Porque vuestra serenidad ya no depende de que el mundo exterior valide vuestra visión. Depende únicamente de vuestra capacidad para navegarlo con ella. Así que daos permiso para dejar de ser el Quijote, dejad los molinos en paz, daos permiso para abandonar el puesto de observador cínico en la torre. La vida no está para ser vista desde una ventana, vuestra condena nunca fue una condena, fue un entrenamiento. Un entrenamiento intensivo para convertiros en un maestro navegante del río de la vida. Ahora conocéis las rocas, los remolinos y los lugares de calma. Vuestra visión no es un muro que os separa del mundo. Es el mapa que os permite caminar por él sin perderos jamás. No sois un faro solitario advirtiendo de una tormenta. Sois el capitán que conoce íntimamente el mar y que por fin elige cuándo y cómo navegar en paz. Así que daos permiso. Es el acto más radical de soberanía que podéis reclamar. Daos permiso para dejar de ser el Quijote. Los molinos seguirán girando, con vosotros o sin vosotros. Dejadlos en paz. Daos permiso para bajar de la torre del observador cínico. La vida no es un espectáculo para ser juzgado desde la distancia. Es un río que pide ser navegado, no analizado hasta la sequía. Comprended esto ahora, en lo más profundo de vuestros huesos. Vuestra condena nunca fue una condena. Fue un entrenamiento. Un bautismo de fuego en las aguas profundas para que ya no temáis ahogaros. Cada momento de soledad, cada conversación frustrada, cada portazo en la cara, no eran castigos. Eran lecciones de hidrodinámica del alma. Os estaban enseñando a sentir la corriente antes de verla. Os estaban forjando, no en sabios aislados, sino en maestros navegantes del río de la vida. Ahora conocéis las rocas ocultas, los remolinos que atrapan, y, lo más importante, los remansos de paz donde el alma puede, al fin, descansar. El olivo centenario no se lamenta de que el resto del bosque no tenga sus mismas raíces profundas. Simplemente se ancla en su verdad y da su fruto. Vuestra visión ya no es el cristal que os separa del mundo, es la quilla de vuestro barco, la que os da estabilidad en medio de la tormenta. Es la brújula que os permite caminar por el laberinto de la existencia sin perderos jamás. No estáis aquí para ser un faro solitario, gritando advertencias a barcos que no quieren escuchar. Estás aquí para ser el capitán que conoce el océano como la palma de su mano, que sonríe ante la tempestad porque sabe cómo usar el viento a su favor, y que, por fin, elige con una calma soberana, su rumbo, su tripulación y su destino.